Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. Se trae a esta Cámara el planteamiento para su debate y votación de un conflicto de competencias a plantear ante el Tribunal Constitucional por vulneración de las atribuciones que la Constitución atribuye a esta Cámara y, en concreto, se trae su iniciativa a través del correspondiente requerimiento y competencia y posterior tramitación. En caso de que el Gobierno no conteste o lo haga de forma no satisfactoria, y todo ello conforme a lo establecido en los artículos 73 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Nos encontramos ante un grave conflicto entre órganos constitucionales que quiebra la estructura constitucional del Estado, que quiebra el sistema de relaciones entre los órganos constitucionales dotados de competencias propias y afecta a la pluralidad o complejidad de la estructura de los poderes constitucionales, afecta, en definitiva, a la división de poderes. Con el inicio de los trámites establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para plantear ante el Alto Tribunal el correspondiente conflicto de competencias o de atribuciones, se pretende restituir la arquitectura constitucional de las relaciones entre los poderes constitucionales, que el Gobierno en funciones trata de subvertir para precisamente amparándose en que está en funciones. El Gobierno que está en funciones sostiene, en un genuino fraude constitucional, que la Cámara no puede someter al Gobierno en funciones a iniciativas de control en la medida que no existe relación de confianza entre el Gobierno en funciones y el Congreso de los Diputados, rematando el argumento con una coda que puede pasar a los anales del estrambote de esta Cámara. No podemos ni debemos ejercer una acción, la de comparecer ante iniciativas de control ante esta Cámara, que no nos corresponde como Gobierno en funciones. Tal postura del Gobierno, no sometiéndose al control de esta Cámara, es inaceptable política, jurídica y democráticamente, y estamos escandalizados por la elusión del control por parte de esta Cámara. Señorías, el control parlamentario del Gobierno es la esencia del sistema parlamentario. Es el Parlamento el que recibe la legitimación democrática directa del pueblo soberano, a diferencia del Gobierno, que tiene una legitimidad derivada. La legitimidad del Congreso para ejercer sus facultades de control, según el artículo 66.2 de la Constitución, proviene de que representa al pueblo soberano tras ser elegido por sufragio directo, libre y secreto, artículo 66.1, y no de que haya investido previamente al presidente del Gobierno. Tras las elecciones y constituidas las cámaras, ésta ostenta sus facultades en plenitud. Y lo que no puede pretender el Gobierno es transformar nuestro sistema parlamentario en un sistema presidencialista, en el que el control del Parlamento sobre el Gobierno se diluye. Y esto es precisamente en el momento en el que la relación de confianza se encuentra rota, al no estar investido nuevo presidente del Gobierno. Momento en el que, con mayor motivo, el control de la Cámara sobre el Gobierno no puede ponerse en duda, pues no tiene su confianza. Frente a una Cámara plenamente constituida, nos encontramos ante un Gobierno en funciones, con capacidad de actuación limitada, circunstancia esta que no le habilita constitucionalmente para no someterse al control de esta Cámara. Hacer depender la función de control y su efectividad de la actualización de relación de confianza a través de una investidura supone, en primer lugar, una limitación de la potestad de control de la Cámara sobre el Gobierno, que vulnera las competencias de esta, según el artículo 66.2 de la Constitución, en relación con el 109, 110 y 111. El artículo 66.1 dice que las Cortes representan al pueblo español y que controlan la acción del Gobierno. Función de control que se articula en solicitudes de información, comparecencias, interpelaciones y preguntas. Artículos 109, 110 y 111 de la Constitución. Pero también hacer depender la función de control y su efectividad de la actualización de la relación de confianza
supone, en segundo lugar, una limitación inconstitucional al derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de sus representantes y al derecho de iniciativa, derechos fundamentales reconocidos en el artículo 23 de esta misma Constitución. Las cámaras y los ciudadanos no están en funciones, una vez constituidas aquellas. Es el Gobierno el que está en funciones. La inexistencia de Gobierno en plenitud no supone paralela limitación de la función de control de la Cámara. Pero también, y en tercer lugar, hacer depender la función de control, como he dicho antes, y su efectividad, de la actualización de la relación de confianza supone una limitación al desempeño de los cargos públicos contemplada en el artículo 23.2 de la Constitución, quedando afectado el núcleo de la función representativa parlamentaria, en expresión del Tribunal Constitucional en su sentencia 5711. El que el Gobierno esté en funciones, por no haberse investido nuevo presidente de Gobierno, no supone, en fin, en un sistema parlamentario, la ruptura de la relación fiduciaria entre el Gobierno y la Cámara, sin perjuicio de que su ámbito quede afectado o limitado, ya que el Gobierno tiene limitada su ámbito de actuación y, por ende, la función de control será coextensa con ese ámbito de actuación gubernamental limitado. Pero no quedará desaparecida la función de control de la Cámara sobre el Gobierno por el hecho de que esté en funciones. Es inaceptable, en un sistema democrático parlamentario, política, democrática y jurídicamente, como dije antes, la existencia de un Gobierno sin control político por parte de quien ostenta la representación de la soberanía. Como dijimos, las cámaras y los ciudadanos no están en funciones. Es el Gobierno en funciones el que tiene limitadas sus potestades al despacho ordinario y a los asuntos urgentes o por razones de interés general. Pero este ámbito de actividades o facultades sigue sometido al control parlamentario sin ninguna modulación constitucional, tal y como dicen los artículos 66 en relación con el 109, 110 y 111 que antes cité. Frente a todo lo dicho, el Gobierno pretende eludir el control de esta Cámara alegando que está en funciones y que, no existiendo relación de confianza por no estar investido, no puede controlársele por el Congreso de los Diputados, sino solo por los tribunales. Pues bien, el Gobierno confunde interesadamente la función de confianza con la función de control. El Gobierno en funciones es Gobierno, al que le están vedadas, ciertamente, determinadas competencias, pero sigue manteniendo la dirección interior y exterior del Estado, como nos ha puesto de manifiesto la comparecencia hoy mismo del presidente del Gobierno en esta Cámara. Y también ostenta el Gobierno en funciones la dirección de la Administración. Pues bien, a este ejercicio se extiende la función de control de esta Cámara, a través de interpelaciones, mociones, preguntas y proposiciones, que no son exigencia de responsabilidad ni manifestación de la confianza de esta Cámara, sino que son instrumentos para conocer, debatir y, en su caso, instar la orientación de la acción del Gobierno, también la de un Gobierno en funciones, pues de otro modo sería un Gobierno y una Administración sin control parlamentario. En virtud, todo ello, de los artículos 66.2 y 103 de la Constitución. En definitiva, no hay periodos exentos de control y no hay momentos presidencialistas. En definitiva, y voy concluyendo, el debate y votación sobre la presentación de un conflicto de competencias que hoy aquí nos ocupa pretende la restitución de la arquitectura constitucional de las relaciones entre los poderes o de la separación de poderes, que el Gobierno en funciones pretende subvertir amparándose en que está en funciones. Para nosotros, Montesquieu no está muerto, aunque ustedes, los miembros del Gobierno, lo pretendan, al menos mientras están en funciones. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Legarda.